Hola, mi nombre es Joel Alexis Rosales Gutiérrez y estoy presentando mi proyecto final de la experiencia educativa de inteligencia artificial. Como se puede ver en pantalla, el proyecto está hecho en la plataforma de Godot. Entonces, el juego inicia dándote dos opciones, la opción de salir o la opción de jugar. Damos clic en jugar y te lleva a una nueva pantalla donde tú puedes escoger entre jugar un juego de laberinto o un juego de supervivencia. Damos clic en el juego de supervivencia y te lleva a una nueva pantalla en la cual nosotros seremos el personaje ubicado a la derecha y nuestro enemigo será el personaje ubicado a la izquierda. Para movernos necesitamos presionar las teclas de arriba, abajo, izquierda y derecha, que son las flechas ubicadas en nuestro teclado. Entonces presionamos las flechas y el enemigo empieza a buscar una ruta para alcanzarnos. En este caso nosotros tenemos la opción de entrar a la zona que es pasto para poder despistar al enemigo. Esto con la finalidad de darle más jugabilidad a los usuarios y que tengan una ruta de escape. Entonces entro a la zona que es pasto y el enemigo ya no me puede encontrar. Ahora damos clic en la opción de avanzar y nos lleva a una nueva pantalla en la cual nosotros podemos escoger entre salir o regresar al menú de minijuegos. Damos clic en el menú, ahora le damos clic a la opción de laberinto y nos aparece una nueva pantalla donde nosotros lo que podemos hacer es generar nuevos laberintos al presionar la tecla enter o la tecla espacio. La finalidad principal que tenía el generador de laberintos era que el usuario pudiera escoger uno de estos laberintos y posteriormente en la siguiente pantalla resolverlo. Sin embargo, no encontramos una forma de realizar esta conexión. Dicho esto, damos clic en avanzar y nos lleva a un laberinto predeterminado, el cual nosotros podemos resolver ubicando el cursor de nuestro mouse en la salida y presionando múltiples veces la tecla enter o la tecla espacio. Al presionar cualquiera de estas dos teclas, el personaje se va acercando poco a poco hacia la ubicación del cursor, que en este caso es la ubicación de nuestra salida. Entonces nos vamos acercando y cuando por fin lleguemos a la ubicación del cursor, que es la salida, le damos clic a la opción de avanzar ubicada en la parte más baja. Damos clic en avanzar y ahora sí le damos clic a la opción de salir. A continuación voy a explicar el código que contiene el juego de supervivencia. Este código contiene el algoritmo de búsqueda primero en anchura. Iniciamos el código declarando tres variables que nos permiten identificar el mundo, que es un tilemap, el enemigo, que es un sprite, y el jugador, que es otro sprite. Posteriormente declaramos dos variables que nos permiten mover al enemigo, que es el que se va a mover con la búsqueda primero en anchura. Posteriormente declaramos una variable que es una lista vacía que contendrá el camino que encuentra la búsqueda primero en anchura. Después declaramos una variable que guardará la última posición del enemigo. En la función process nosotros declaramos cuatro variables que nos permiten identificar cuando el jugador se está moviendo arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces, cuando el jugador se mueve de arriba, abajo, izquierda o derecha, nosotros lo primero que hacemos es calcular la posición global del jugador y la posición global del enemigo respecto del tilemap. Esto gracias a una función la cual recibe las posiciones globales del jugador y del enemigo y con la función world2map calcula las posiciones respecto al tilemap. Estas posiciones las guardamos en una nueva variable y posteriormente las regresamos en forma de un diccionario descompuestas en su componente en X y su componente en Y. Una vez teniendo estas dos posiciones, lo primero que hacemos es limpiar el camino y posteriormente lo igualamos a la función que obtiene nuestro camino con la búsqueda primero en anchura, a la cual le mandamos la posición inicial, que sería la posición del enemigo, y la posición final, que sería la posición del jugador.
Entonces, en la función que es la búsqueda primero en anchura, primero necesitamos de una lista abierta que sería nuestra pila y una lista cerrada que sería nuestra lista de visitados. Entrando en la función de búsqueda primero en anchura, primero lo que hacemos es identificar si la posición final, que sería la posición deseada, es una posición a la que nos podemos mover. Esto con la función movimiento posible. En la función movimiento posible, lo único que hacemos es enviar la posición a la que queremos llevar, o sea, la posición deseada, y la analizamos con la función getCell, en la cual enviamos el componente en X y el componente en Y, y esta función identifica si en esa posición hay un identificador que sea diferente de 0 o sea un 0. Si es un 0, quiere decir que nos estamos moviendo hacia una pared y entonces devolvemos una lista vacía, ya que no nos podemos mover hacia ahí. Y si envía un diferente de 0, entonces es una posición a la cual nosotros sí nos podemos mover. Por lo cual seguimos con el código y limpiamos la pila y limpiamos los visitados. Entonces agregamos la posición en la que estamos a la pila y entramos a un ciclo while en el cual vamos a buscar el camino. Lo primero que preguntamos es si la pila tiene hijos o vecinos y después tomamos el primer hijo o vecino de la lista de la pila y lo mandamos a la función checkCellBPA, en la cual identificaremos si es la posición deseada o la posición final. En esta función lo primero que hacemos es verificar que el enemigo no se esté moviendo a una posición a la cual no podemos llegar, es decir, a una pared o al pasto. Una vez que identificamos que no es una posición a la que no podemos llegar, pasamos al siguiente if, en el cual preguntamos si esa posición está en la lista de visitados. Si lo está, regresamos un falso, ya que es un nodo que ya analizamos o un vecino que ya analizamos. Si no lo está, lo agregamos a la lista de visitados y preguntamos si esa posición es la posición a la que queremos llegar. Si lo es, regresamos un true y esto provocaría que salgamos del while. Si no lo es, expandimos el nodo y generamos sus vecinos de arriba, abajo, izquierda y derecha. Devolvemos un false y preguntamos si la pila todavía tiene vecinos que analizar. En este caso, si no llegamos a la posición deseada, si tiene vecinos, entonces tomamos la primera posición de la lista de la pila, la checamos. Si no es la posición que deseamos, expandimos el nodo y seguimos con este proceso generando que la búsqueda se haga en los hijos de cada nodo, provocando que vaya checando por cada nivel del árbol de búsqueda. Entonces, cuando por fin encontramos la posición deseada, entonces entramos en esta parte del if y generamos un break en el while, lo que nos lleva a la siguiente línea, en la cual limpiamos o declaramos una lista que será la lista inversa del camino. Igualamos la posición del jugador a la posición global a la que queremos llegar y entramos en un nuevo ciclo while, en el cual nosotros preguntamos si la posición a la que queremos llegar está en visitados y si la posición en visitados a la que queremos llegar es diferente de nulo. Posteriormente preguntamos si la posición del jugador es diferente de nulo y si lo es, lo agregamos a la lista inversa. Si no lo es, simple y fácilmente actualizamos la posición del jugador y continuamos con este proceso hasta terminar todo el camino por el cual se encontró la ruta hacia la posición deseada. Posteriormente, cuando acaba de agregar la ruta a la posición deseada, invertimos la lista y la devolvemos
para generar el movimiento del enemigo. Después de obtener la lista, lo primero que hacemos es iniciar la variable del tiempo de movimiento y ubicar la última posición del enemigo. Preguntamos si hay una ruta hacia el jugador y después actualizamos la variable del tiempo de movimiento. Después declaramos una variable que determinará el desplazamiento de nuestro enemigo, que es una variable que guarda la primera posición del camino, y después pasamos a la siguiente parte donde movemos al enemigo de su posición global con una interpolación en esta parte. Posteriormente preguntamos si el tiempo de movimiento es mayor que la velocidad de movimiento, y lo que hacemos, si lo es actualizar el tiempo de movimiento, eliminar la posición a la que se acaba de mover de la lista del camino y posteriormente actualizar la última posición del enemigo, y de esta manera genera el movimiento del enemigo hacia el movimiento del jugador. Esto sería todo. Entonces ahora paso a explicar el siguiente código, que sería el código del algoritmo de búsqueda primero en profundidad. Este código se utiliza para generar los laberintos. Entonces empiezo declarando una variable igualada a true, que nos servirá para crear el primer laberinto. Posteriormente declaro una lista o un vector que nos permite definir el tamaño del laberinto. Luego declaro un vector que nos permite definir el inicio del camino del laberinto. Tres variables que nos permiten definir o identificar o diferenciar entre las paredes, el camino y los límites del laberinto. Una lista de vectores que nos ayudará a generar vecinos. Una lista que es un vector que nos permite guardar la posición actual o el nodo actual. Una lista de visitados. Una lista que es una pila, que es una lista abierta. Y una lista que es la lista donde se guarda el camino. Posteriormente, en la función ready, lo primero que hacemos es actualizar la celda actual o el nodo actual. Luego, con la variable igualada a true, generamos el primer laberinto. En la función que genera laberintos, lo que hacemos es limpiar la lista de visitados y la lista de la pila. Posteriormente, con dos fors anidados, agregamos en las posiciones del for respecto a la posición inicial el ID de las paredes, lo que genera nuevas paredes en el mapa. Luego, con un for en x, enviamos las posiciones del for en x respecto a la posición inicial y agregamos los límites del mapa con el ID del límite. Esto lo hacemos dos veces en x y dos veces en y. Posteriormente, agregar los límites alrededor del mapa del laberinto, entramos a dos fors anidados en los cuales se genera un camino aleatorio, enviándole posiciones en x y en y para poner en esas posiciones el ID del camino. Posteriormente, en cells se guarda una matriz que contiene el ID del camino. En un ciclo while preguntamos si la lista de los visitados es menor a la lista o a la matriz generada con el ID del camino. Entonces, si lo es, entramos al ciclo while y lo primero que hacemos es generar los vecinos del nodo actual que estamos analizando. Entonces se manda a la función que genera vecinos la posición actual, y lo primero que hacemos en la función que genera vecinos es declarar una variable que es una lista vacía que contendrá a los vecinos.
Posteriormente, en un for, se le va sumando a la posición actual las direcciones de arriba, abajo, izquierda y derecha, y se verifica que no estén en la lista de visitados y no sean un ID del límite de la pared, lo que quiere decir que es una posición a la cual sí podemos llegar. Entonces, si identificamos que no están visitados y tampoco es el ID de uno de los límites de la pared, guardamos ese vecino en la lista de vecinos. Esto lo repite para los 4 vecinos y entonces regresa la lista de los vecinos que sí se pueden visitar. Luego en el if se pregunta si sí se generó algún vecino. Si se generó algún vecino, tomamos uno de los vecinos de la lista de vecinos de manera aleatoria. Posteriormente agregamos a la pila la celda actual, es decir, el nodo actual que estamos analizando. Y en la función wall realizamos una operación para identificar una de las paredes alrededor del vecino actual y la actualizamos como el camino que vamos a seguir en esta parte. Posteriormente actualizamos la celda actual, que sería igual al vecino que acabamos de analizar o de obtener. Agregamos esa celda actual a la lista de visitados y en otro elif analizamos si la pila es mayor que 0. En dado caso de que la pila sea mayor que 0 y no se haya generado ningún vecino, entonces tomamos la celda actual como la primera posición de la lista de la pila y borramos ese nodo de la pila. Esto para poder regresar en los padres del nodo que fuimos analizando en profundidad. Y ya por último, en la función de input, cada que nosotros presionamos espacio o enter, volvemos a entrar a la función de generar maze y creamos un nuevo maze. Esto sería todo. Entonces ahora paso a explicar nuestro último código, que es el algoritmo de búsqueda a estrella. Entonces empezamos llamando a la clase de astar-path y declaramos unas variables para el movimiento de nuestro jugador y una variable para identificar cuál es nuestro jugador. Posteriormente, en la función input, cuando nosotros presionamos enter o espacio, determinamos la posición global en el tilt map del mouse y determinamos si es una posición a la cual podemos acceder. Si es una posición a la cual podemos acceder, entonces determinamos la posición global en el tilt-map de nuestro jugador. Posteriormente llamamos a la función getPath, que es una función de nuestra clase. Al entrar a la clase vemos que el código de la clase inicia declarando el nombre de la clase. Posteriormente hacemos una variable que es igual a un nuevo nodo de astar2d. Determinamos las posiciones a las que podemos acceder con la función getUseCells y declaramos una variable que va a contener nuestro camino. Posteriormente en ready llamamos a la función de addPoints, donde recorremos las posiciones a las que podemos acceder y les agregamos un nuevo nodo con addPoints que contendrá un ID específico, que el ID se determina con la función ID, en la cual ingresamos la posición que estamos analizando, la descomponemos en Y y en X y mediante esta operación determinamos un ID específico. A este nuevo nodo le agregamos también, lo ponemos en la posición que estamos analizando y le agregamos también un valor de 1. Después en la función de connectPoints empezamos a recorrer de nuevo las posiciones a las que podemos acceder y declaramos una variable que contiene las direcciones de arriba, abajo, izquierda y derecha, que son nuestros vecinos.
Posteriormente recorremos esta lista de vecinos y generamos los nuevos hijos. Preguntamos si estos hijos son posiciones a las que nos podemos mover, y si lo son, realizamos una conexión entre el ID de la posición que estamos analizando y la posición del nuevo vecino. Con false creamos una conexión unidireccional. Posteriormente en getPath lo que hacemos es agregar las posiciones inicial y final como un ID con la función de ID, y creamos un camino con la función getPointPath. Después regresamos este camino y con este camino entramos a la función de process, en la cual iniciamos la variable del tiempo, determinamos la última posición de nuestro jugador y realizamos el mismo proceso que en la búsqueda primero en anchura para mover a nuestro jugador. Y en este caso, este es la búsqueda de a estrella de Godot, ya que nosotros realizamos un algoritmo que finalmente no pudimos lograr hacer funcionar. En este caso voy a explicar el algoritmo que nosotros diseñamos. Iniciamos declarando las variables que nos permitirán conocer el entorno en el que estamos y cuál va a ser nuestro jugador. Declaramos las variables para movernos y después declaramos dos variables que nos permiten hacer un tablero que será como una réplica de nuestro laberinto. Una variable para la posición inicial, una variable para la posición final, una variable para hacer una condición de paro, una variable que es la lista abierta de los nodos que vamos a analizar y una variable que es la lista de los nodos que ya analizamos. Una variable para guardar la posición final en nuestro tablero que creamos, una variable para el camino que nosotros encontramos y una variable para guardar el tablero que creamos, que es la réplica del laberinto. Entonces entramos a la función donde al presionar enter o espacio determinamos las posiciones globales en el tilemap del mouse y del jugador, esto con la función globalPos en tilemap, que es una función que ya conocemos de la búsqueda primero en anchura. Aquí con word2map determinamos la posición global en el tilemap y la devolvemos en forma de un diccionario descompuestas en x y y. Luego la variable de escenario la igualamos a la función creaArray2D, donde ingresamos el valor de las filas y las columnas, y aquí generamos un tablero con listas vacías, el cual es una matriz de 32 por 32. Después, con ese tablero ya hecho, en cada una de las posiciones agregamos una casilla. Esta casilla viene de la función casillas, en donde declaramos la variable o la lista vacía de vecinos, tomamos la posición XY que estamos mandando, declaramos la variable tipo igual a 0 y después descomponemos la posición XY y la guardamos en una nueva variable. Luego determinamos si la posición en la que estamos es una posición de tipo 1 o de tipo 0. Esto quiere decir que si es una posición a la que nos podemos mover o no nos podemos mover. Aquí de la misma manera que lo hacemos en la búsqueda de primero en anchura. Entonces cuando es diferente de tipo 0, el tipo va a ser 0 y entonces estamos diciendo que es una posición a la que nos podemos mover. Aquí cuando es igual con 0, entonces lo cambiamos a tipo 1 y reconocemos que es una posición a la que nos podemos mover, es decir, una pared. Entonces a cada una de estas posiciones que estamos enviando le agregamos un diccionario donde
iniciamos el valor de la función, de la heurística también, y del valor de movernos a ese nodo también. Las iniciamos en 0. Le agregamos una llave para el tipo, ya sea una pared, que es cuando es 1, o una posición a la que nos podemos mover cuando es 0, un padre, la lista de vecinos y las posiciones. Posteriormente, a agregarle a cada una de las posiciones este diccionario, entramos en un nuevo foranidado donde agregamos a la llave de vecinos la lista de vecinos. En este caso, aquí es donde nos causaron algunos problemas, ya que al agregar los vecinos nos causa un fallo. En la función de addVecinos iniciamos una lista que va a contener a los vecinos, y después, si está en una posición de x igual con 0, no podrá agregar un vecino hacia la izquierda. Entonces, si está en una posición diferente de 0, agrega un vecino a la izquierda. Después, si está en una posición diferente a la última posición de la fila, agrega un vecino a la derecha. Después, si está en una posición en Y diferente de 0, agrega un vecino arriba. Y si está en una posición en Y diferente a la última posición de las columnas, agrega un vecino abajo. Devuelve esta lista, y al terminar o salir de los for anidados tendríamos un árbol de búsqueda. Posteriormente igualamos la variable x y la variable y a las posiciones x y del principio, que sería la ubicación de nuestro jugador. Le agregamos a la lista abierta, pero esto con respecto al escenario que nosotros creamos, y hacemos lo mismo para la variable del final o la posición deseada a la que queremos llegar. Entonces entramos al algoritmo y lo primero que hacemos es preguntar si ya hemos terminado. Si no hemos terminado, entonces analizamos la lista abierta. Si la lista abierta tiene hijos, entonces iniciamos el índice del ganador en la posición 0. Luego recorremos la lista abierta y determinamos si la posición que estamos guardando o analizando es mejor que la posición del ganador. Si lo es, actualiza la posición del ganador. Entonces, cuando ya tenemos el nodo ganador, en una variable guardamos ese nodo y determinamos si es la posición final. Si es la posición final, entonces en una variable temporal guardamos la posición actual y la agregamos al camino. Después, mientras esa variable actual tenga un padre, actualizamos la variable temporal y la agregamos al camino. Si el nodo actual no es el nodo al que queremos llegar, entonces lo agregamos a la lista cerrada y lo eliminamos de la lista abierta. El nodo actual se vuelve un vecino y entonces recorremos los vecinos de ese nodo actual en el que estábamos. El vecino se vuelve igual a la posición actual de la lista de vecinos que estamos analizando y lo descomponemos en sus ejes, en sus componentes X y sus componentes Y. Después preguntamos si no está en la lista cerrada y si no es tipo 1. Si no está en la lista cerrada y no es tipo 1, actualizamos el valor de movernos a ese nodo. Posteriormente preguntamos si está en la lista abierta. Si está en la lista abierta, entonces verificamos si este nuevo valor de movernos a ese nodo es menor que el valor del nodo actual. Si lo es, lo actualizamos. Y si no está en la lista abierta, de igual manera lo actualizamos y ahora lo agregamos a la lista abierta. Posteriormente determinamos el valor de la heurística con la distancia de Manhattan. Y en la función de la distancia de Manhattan lo que hacemos es tomar la posición actual en la que estamos y la posición a la que queremos llegar, la descomponemos y calculamos la distancia de Manhattan en la variable resultado. Después devolvemos este valor numérico y lo igualamos a la llave de la variable de Manhattan en el vecino actual en el que estamos.
Después determinamos el valor de la función sumando el valor de la llave de movernos a ese nodo y el valor de la llave de la heurística del vecino actual en el que estamos, y lo igualamos a la función al valor de la llave de esa función en ese vecino. Posteriormente actualizamos el padre de ese vecino y realizamos este proceso hasta que encontramos la posición a la que queremos llegar. Esto es básicamente lo que hace el algoritmo que nosotros diseñamos. Nuestra segunda idea era cambiar un poco la forma en la que hace los vecinos, ya que era nuestro problema. Entonces aquí lo que hace es, primero crea el diccionario y en la llave de vecinos llama a la función de añadir vecinos, donde nosotros ahora lo que hacemos es iniciar la lista, preguntar si es una pared, y entonces en esta lista que estamos agregando a este diccionario que estamos agregando a la lista, agregamos una lista vacía para los vecinos, pero de igual manera no funcionó de manera adecuada. Y bueno, esto es todo por nuestro video. Espero haga válida nuestro código, y cabe resaltar que yo hice equipo con Luis Fernando Gallardo López. Sería todo, gracias por ver el video.